Bienvenidos nuevamente a este canal y a esta serie de reyes y reinas de España. Hoy hablaremos de Fernando VI, el rey que eligió la paz, pero terminó consumido por la tristeza. Después de años de guerras, de peleas por la corona, de invasiones y de un rey que apenas gobernó 7 meses, España necesitaba respirar. Y justo en ese momento llegó al trono un hombre muy diferente a los anteriores. No era un gran conquistador, no soñaba con ampliar el imperio, no quería pasar a la historia por ganar batallas. Lo único que quería era que su país viviera en paz. Hoy vamos a conocer a Fernando VI, que intentó sanar a España después de décadas de conflictos, pero terminó enfrentándose a una batalla mucho más difícil, la que libró dentro de su propio corazón. Antes de comenzar con Fernando, hay que recordar algo. En el episodio anterior vimos cómo Luis I murió con apenas 17 años, después de reinar solo 7 meses. Aquella tragedia obligó a Felipe V a regresar al trono, a pesar de que él ya había abdicado. Gobernó durante más de 20 años, hasta su muerte en 1746. Y entonces, por fin llegó el turno del siguiente hijo, Fernando VI. Fernando nació en Madrid en 1713. Era hijo de Felipe V y de María Luisa Gabriela de Saboya. Pero su infancia no fue precisamente sencilla. Su madre murió cuando él tenía apenas 5 años. Poco después, su padre se casó con Isabel de Farnesio. Y aquí comenzaron los problemas. Isabel quería que alguno de sus propios hijos heredara el trono. Así que Fernando creció sintiendo que no era precisamente el favorito dentro de su propia casa. Muchos historiadores cuentan que vivió bastante aislado. No tuvo una infancia llena de cariño. Y eso terminó marcando su carácter para siempre. Era reservado, muy tímido y desconfiaba con facilidad. Cuando Fernando subió al trono en 1746, España llevaba casi medio siglo metido en conflictos. Así que tomó una decisión que sorprendió a muchos. No vamos a buscar más guerras. Su prioridad sería otra: mejorar la economía, fortalecer el comercio, recuperar las finanzas, modernizar la administración y, sobre todo, evitar que España siguiera gastando enormes cantidades de dinero en conflictos que parecían nunca terminar. Puede sonar un poco emocionante comparado con otros reyes, pero a veces gobernar bien significa precisamente eso: evitar los problemas antes de que aparezcan. Si hubo alguien que marcó la vida de Fernando, fue su esposa, Bárbara de Braganza. Se había casado cuando eran muy jóvenes, y algo poco común entre los matrimonios reales de aquella época es que se enamoraron de verdad. No era un matrimonio político donde cada quien hacía su vida, compartían prácticamente todo. Les gustaba escuchar música, pasaban mucho tiempo juntos, se apoyaban constantemente. Quienes los conocieron decían que Fernando confiaba en Bárbara más que en cualquiera de sus ministros. Y eso dice mucho. Hay un detalle que me encanta de Fernando VI. Mientras otros reyes eran conocidos por las guerras o las conquistas, él era famoso por su amor por la música. En la corte española se organizaban conciertos con frecuencia. Uno de los músicos más importantes que trabajó para ellos fue Domenico
Scarlatti, un compositor italiano que escribió cientos de obras para teclado. Dicen que tanto Fernando como Bárbara podían pasar horas escuchando música. Quizá era una forma de olvidarse, aunque fuera por un rato, de todas las responsabilidades de gobernar. Durante su reinado ocurrieron cosas muy importantes. Se impulsó el comercio en América, se fortaleció la marina, se mejoraron caminos y puertos, también se realizaron importantes estudios como conocer mejor la población y la riqueza del reino. ¿Por qué? ¿Cómo administrar un país si ni siquiera sabes cuánta gente vivía en él o cuánto produce? Puede parecer algo básico hoy en día, pero en aquella época era un paso enorme. Fernando quería gobernar más organizado y más eficiente, y poco a poco España comenzó a recuperarse. Pero entonces ocurrió algo que destrozó completamente al rey. En 1758 muere Bárbara de Braganza. Y Fernando nunca volvió a ser el mismo. La tristeza lo consumió, dejó de asistir a reuniones, cada vez hablaba menos, se aisló del mundo. Dicen que pasaba horas encerrado, que apenas dormía, que lloraba constantemente. Hoy probablemente hablaríamos de una depresión profunda. Pero en aquella época nadie entendía lo que estaba ocurriendo. Simplemente decían que el rey había perdido la razón. Durante el último año de su vida prácticamente dejó de gobernar. Los asuntos del reino quedaron en manos de sus ministros. Fernando ya no tenía fuerzas. Había perdido el interés por casi todo. En 1759 murió. No tuvo hijos. Y una vez más, la corona pasó a otro miembro de la familia, su medio hermano, Carlos. El hombre que pasaría a la historia como Carlos III. Pero muy importante, cuando se habla de los grandes reyes españoles, casi siempre aparecen Carlos V, Felipe II o Carlos III. Fernando VI suele quedar en medio, como si hubiera sido un rey de transición, pero eso sería injusto. Gracias a los años de paz que impulsó, España llegó mucho más fuerte al reinado de Carlos III. No ganó grandes batallas, no conquistó nuevos territorios, pero consiguió algo que pocos monarcas habían logrado: dar un respiro a un país que llevaba décadas agotado. Y a veces, eso también cambia la historia. Fernando VI no será recordado como el rey de las grandes conquistas, ni como el de las batallas más famosas, pero sí como un hombre que entendió que después de tantos años de guerra, la paz también podía ser una forma de grandeza. Su historia nos recuerda que incluso quienes llevan una corona siguen siendo personas, que un rey también puede enamorarse profundamente, sufrir una pérdida y quedar completamente roto por ella. Y esa paz que él ayudó a construir sería aprovechada por el siguiente monarca para transformar España como pocos lo hicieron. Porque en el próximo episodio conoceremos a Carlos III, el rey que muchos historiadores consideran el mejor monarca del siglo XVIII español. El hombre que llenó Madrid de avenidas, impulsó la ciencia, modernizó el país y se ganó el apodo que todavía se recuerda: el mejor alcalde de Madrid. Y antes de irte, si te gustó este episodio y quieres seguir descubriendo conmigo las historias que hay detrás de cada rey y cada reina, no olvides seguir el canal.
regalarme un me gusta y activar la campanita para que no te pierdas los próximos episodios. Tu apoyo ayuda muchísimo a que esta comunidad siga creciendo. Yo soy Ale y esto fue Reyes y Reinas de España. Nos escuchamos en el próximo episodio, porque la historia siempre tiene algo nuevo que contarnos.